una amiga que llegó aquí. Te está compartiendo datos. Sí. Bueno, mire, hoy Funcione. vamos, ya, se te está un poquito estable. Bueno, Andreita, si no puedes estar toda la clase, no te preocupes. Hoy vamos Álvaro me acaba de enviar, porque creo que no habilité en plataforma lo de la entrevista. Hoy vamos a hablar de los análisis de las entrevistas, cómo les fue. Entonces, ya, Andreita, espérense un momentico. No habilité en plataforma, ¿está? Para que me enviaran. No, No Álvaro. habilitó solamente para que subiéramos lo que íbamos a trabajar en sala office, pero no la entrevista ya como tal, ya diligenciada. Diligenciada no. Bueno, vamos a ver la entrevista, vamos a diligenciarla y vamos a hacer el respectivo análisis. Ya yo creo que Álvaro lo hizo, entonces vamos a analizar lo que Álvaro hizo. Entonces, ahora vamos a abrir aquí WhatsApp. El parcial, si vamos a hacer un taller evaluativo, yo les voy a decir qué vamos a hacer. En un momentito. Quiero... Espérate, quiero proyectar este. Profe, la compañera volvió a salirse. Sí, Andreita. Espérate que yo comparto aquí que tengo por así. Pues, Andreita, es difícil. Difícil cuando uno está compartiendo datos con alguien, es muy difícil que el Zoom es muy pesado para eso. Bueno, vamos a proyectar lo tuyo. Me hubiese gustado que Andrea estuviera aquí. No falta, aquí no son tres, Álvaro. No sé, profe. No me acuerdo si somos con María y Andrea aquí mismo. No me acuerdo. Mira, Andrea otra vez. Andreita. Bueno, aquí tengo lo de Álvaro. Vamos a dejarlos. ¿Tú habías aplicado entrevistas antes, Álvaro? Dígame, profe. ¿Tú habías aplicado entrevistas antes, verdad? Bueno, las entrevistas que hacemos en la fundación. Vamos a proyectar las entrevistas. Y en estas dos se las hice a mi esposa y a mi hija mayor. Bueno. Bueno, aquí no lo puedo descargar, estaba descargando y no me salió la descarga. Bueno, la idea es proyectarlo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, a mí me encantaron tus preguntas, Álvaro. La verdad que me encantó mucho porque van focalizadas a lo que se quiere la investigación como tal. Entonces, por lo menos, ¿qué tan disponible es tu tiempo? Porque la dificultad más que todo radica en la distribución del tiempo como tal. Muy poco, más que todos los domingos. O sea, que hay poco, hay poco. Esta es la que le aplicaste a tu hija. Sí, no. Esta Es de tu misma se la esposa. pregunté. Sí, esta es con mi esposa, pero la misma pregunta se la hice a mi hija. Y bueno, con mi esposa radica de que ella trabaja hasta los sábados y como es directora de alabanza de la iglesia, también por la tarde los sábados está comprometida. Son Entonces los por eso es domingos. que, sí, por eso dice de que es muy poco el tiempo que tiene disponible. Sí, aquí lo dice. Trata de descansar dentro del espacio laboral. Actualmente se puede. Antes no. Antes no, ahora sí, poquito. Sí, ahora trata de, por lo menos, porque se estresa mucho,
Claro. Se trata de sacar un ratico, va al cuarto, aunque mantiene el celular al lado, pero ya por lo menos trata de relajarse un poquito más. Bien, Álvaro. Trata de descansar, promueve la comunicación en familia, estoy segura que sí. Me gusta que dialoguemos. Bien. Profe, trate de escribir como si ellas fueran las que estuvieran escribiendo yo. Claro, claro que sí. No te preocupes, si eso es la idea. Cuento con mi mamá, mi esposo, hija mayor, tía y consejeros. Ella tiene clara la Cuando, familia. Ujú, sí, dime algo. cuando se refiere a consejero, ella se apoya mucho en los pastores que tenemos nosotros, señor, ¿ya? Bien, qué bueno. Tu esposa es una persona muy centrada, Álvaro. Sí, señora, es bastante, ella es prácticamente la que sostiene mi vida, es una columna tremenda. Ya veo que es una persona muy centrada y está focalizada en lo que es. Dios supo a quién mandarme, profe, que realmente para que me soporten es cosas serias. Ahí tampoco, Álvaro. No, que yo a veces soy muy serio, profe, soy serio, o sea, a veces soy serio, pero otras veces no me aguantan la inseriedad. Tanto así que en el trabajo dice, ya deja la molestadera, ya quédate quieto. O sea, ¿Verdad, Álvaro? sí, trato de lo más posible, como le dije a alguien una vez, yo cuando era adolescente era bastante retraído, porque no era sociable. Me Yo pasaba dijiste. era arriba del techo de mi casa, no me gustaba hablar con nadie. O sea, prácticamente era mi mundo y listo, pero desde que me novié con ella hizo verme otro mundo. Y desde ahí tengo bastantes amigos, gracias a Dios, y trato de ser lo más sociable posible dentro de lo normal, claro está. Pero fíjate que ella es ¿cómo le dice tu polo a tierra es ella? Yo veo que Sí, sí, señor. que es una persona muy, muy centrada y que te ha ayudado a organizar muchas cosas en tu vida. Entonces, Sí, qué señor. bueno, Dios te mandó la persona indicada. Sí, señora Leidoni. Hay que aguantar el señor Álvaro. Ay, tampoco. Aquí mira todo lo que dice. Existe una forma de seguir creciendo, sí, porque cuento con el apoyo de mi familia y su motivación. Muy bien, Álvaro. Qué bueno que piensa así. O sea, que aquí coincidimos que la comunicación es lo que está afectando. No hay disponibilidad, casi no hay tiempo libre. Sí, tienen buena comunicación, pero hay una fortaleza. A pesar de que no tienen tiempo libre, hay buena comunicación. Y tú sabes que una de las variables que se afecta cuando no hay el tiempo libre es la comunicación y ustedes la tienen. Así es, profe. Así mismo le pregunté a mi hija cuando le estaba haciendo la encuesta y ella me decía que de pronto no sabe cómo hablar con nosotros, pero que siempre ha sabido que cuenta con nosotros. O sea que ella a veces, porque yo la relaciono a cuando yo era adolescente, que muy Ujú, poco sé expresar lo que siento y así es ella. ujú. Entonces, trato de no molestarla mucho por lo mismo, que sé Porque que tú le en algún momento, entiendes. sí, en algún momento llega a abrirse, entonces no, trato de ser jocoso con ella, bro. Pero qué bueno que le entiendas. Tú sabes que ajá, son etapas y que más adelante ella va a superar muchas cosas. Si supiera yo, ella pasa preguntarme, papi, ¿cómo salí, papi, con lo de la casa, el árbol? ¿Cómo salí? Y no te voy a decir, eso es algo mío. No, pero mira que salió muy bien. No, Dime que pero es que, profe, yo la tengo así para que esté preguntando. es que eres malo, Álvaro. Oh, profe, no sabe las maldades que le hago a esta chiquitica. ¿Verdad que sí? Mira cómo la tienes sufriendo, pobrecita? Bueno, Álvaro, continuamos. Aquí dice, ¿qué disponibilidad de tiempo más o menos porque los estudios coinciden en lo mismo? Sí, la verdad es que mi hija mayor cuando está estudiando no le presta atención a más nada, profe.
se encierra en sus estudios y es sus estudios. Sí, ahí veo que sí, se centra mucho en los estudios, pero me da como que hace muy poco porque no sé cómo hacerlo. Sí, es tímida. Sí, señor. Pero sabe que cuenta con personas que la pueden ayudar. Así es. No suficiente. Mira qué respuesta la de ella tan sabia. Quiere estar emocionalmente apta para ayudar a la otra persona. Aún no me siento inmadura. Pero cuando puedo lo hago. Hay que trabajarle Así es. pero es una persona, o sea, ella sabe que es inmadura por la edad que tiene. De pronto ella Sí. piensa que hay personas que pueden, por la madurez que tienen en la edad, pero mira que ella es una niña muy analítica, Álvaro. Sí, señor, bastante, sabe lo que sucede a su alrededor. Bastante. Con decirle que con lo que me pasó de la demanda que Ajá. ella estuvo ahí, lo que me dio fue tranquilo, papi, que eso se arregla, no te preocupes. Ay, tan linda. Fueron palabras precisas, indicadas y listas. No tuvo que andar añadiéndole más nada. Muy buen trabajo, Álvaro. Y las preguntas muy bien focalizadas. Así que eran las preguntas. Ahora te toca la tareita de hacer el análisis. Allá las tienes, ahora vas a hacer el análisis descriptivo y un análisis cuantitativo. Vas a diseñar un diagrama, bueno, unas barras o unos diagramas, un cuadro de frecuencia, disculpa, donde va. Yo les te expliqué cómo hacer el informe, ¿no? No, profe. Bueno, vamos a explicar cómo se hace un informe. Vamos a explicarle, pero muy buen trabajo, Álvaro. Gracias, profe. Me gustó mucho las preguntas de cuando las vi, yo dije, y las de Andreita también están bien focalizadas. Claro, le tuve que corregir, pero después la hizo bien. Aquí también está Mari. Mari también está en esta clase. No entró hoy. Ah, sí, María Bello. María Bello. Bueno. Siempre creo que es la misma María Bello, que tiene una vocecita similar. Similar a Andrea. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el análisis de las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Para hacer un análisis de las entrevistas vamos a hablar de las entrevistas estructuradas. Las entrevistas estructuradas son las que nosotros tuvimos opciones de respuesta, sí, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Tú se lo aplicaste a 2 personas. Entonces, tú vas a tabular con 2 frecuencias. Es decir, la primera pregunta, ¿cuántas personas te contestaron sí? ¿Cuántas personas te contestaron no? Aquí donde dice descripción, va el número de preguntas. La pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Creo que hiciste 5, si no estoy mal. ¿Hiciste cuántas, Álvaro? 7, profe. 7 de esas 7 preguntas. Entonces tú vas a comparar. Bueno, en la pregunta número 1, 2 personas dijeron que sí. En la pregunta número 2, una persona dijo sí y una persona dijo no. Entonces tú vas a colocar las opciones arriba, sí, no. Y abajo vas a colocar cuántas dijeron que sí, cuántas dijeron que no. 1, 2 dijeron que sí. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, donde aparece el número 1 arriba, debajo del resultado, coloco sí y al lado no. Y debajo coloco si me van contestando sí, ¿quién me va contestando? Es correcto. Después que tengas eso, vas a hacer, incluso, tú sabes trabajar el programa ST, donde uno va tabulando gráficos. Excel. Que va, No. profe, yo siempre hago mi trabajo así cuando es de tabla en Word, porque es la que más utilizo. Lo sabes Word hacer o en PowerPoint. Word. Lo sabes hacer en Word. Sí, señor. Bueno, hazlo en Word. Entonces después vas a hacer una gráfica.
donde se va a ver evidenciada la respuesta de la 1, respuesta de la 2 y respuesta de la 3. Después que tengas la tabla y tengas la gráfica, vas a hacer un informe cuantitativo, es decir, el 70% de las personas dijeron que sí hay inadecuada comunicación. Un ejemplo, el 20% dijeron, en el caso tuyo, como son dos, entonces por lo menos si una te dijo que sí, el 50% dice que sí, el 50%. Y así vas a hacer la descripción con cada una de las preguntas. Sí, señora, listo. Bueno, ese es el cuantitativo. El cualitativo. El cualitativo va a ser de una manera diferente. ¿Cómo así diferente? Está entrando María, pero espérate un momentico, le doy a admitir. Espérate que, porque tú no viste temprano, ¿no viste? Yo vi María. No, profe, yo no he visto nadie. Nada más Andrea que entró ahorita. Bueno, sí, yo vi ahí María, pero no me inscribí. Bueno, en el informe, ese es en el informe cuantitativo. En cualitativo, la interpretación se da de manera, como su nombre lo dice, cuantitativa. Es decir, vamos a analizar pregunta por pregunta y vamos a dar un concepto de la pregunta. Por lo menos es análisis. Vamos a darte un ejemplo que tengo aquí. Bueno, yo aquí tengo una que tiene que ver con la parte educativa, pero no sirve como ejemplo. Digamos aquí los resultados. Estas son las preguntas. Mira lo que vamos a hacer. Un ejemplo de resultados, pero va a ser de manera de descripción. Aquí no va a llevar números ni va a llevar porcentaje. Aquí lo que va a llevar es una descripción de la pregunta por pregunta, un análisis. Es decir, en la pregunta número 1, donde se habla que, hola Mari, ¿cómo estás? Hola, señor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, amor. ¿Cómo vamos? Bien, señor, gracias a Dios. Bueno, Mari, estoy explicándole a Álvaro cómo hacer el análisis de la entrevista cualitativa. Tú la hiciste y la aplicaste, Mari. Señor, ¿para qué le voy a echar mentira? Yo estaba esperando ingresar hoy a la clase para que usted, o sea, me orientara una amiguita, porque usted sabe que yo, viendo la clase, ya enseguida se la realizo. Entonces, para que usted me explicara la primera y ya, esta es la segunda, ¿cierto? ¿O es la misma? ¿Cómo así, mi amor? O sea, la actividad que usted dejó la clase pasada es esta Ajá. misma la que usted está explicando. No, esta es otra. El primer proceso fue realizar 7 preguntas que fueran encaminadas a la problemática que tú tienes, ¿ya? Unas que fueran de manera cualitativa, preguntas abiertas, y hay unas preguntas cerradas, donde tú das opción de respuesta, ¿sí o no? Sí. Bueno, esa actividad había que subirla a la plataforma. No la habilité, ya la voy a habilitar para que la suba. Ah, bueno, entonces yo ahorita se la subo. Entonces, ¿tú la hiciste? No la hice, pero yo se la realizo ahora y enseguida la subo. Pero la realizas, tú tienes que hacer las preguntas y después aplicarlas a las personas que hacen parte de la problemática. Ah, ok. Mira, bueno. como te voy a mostrar la de Álvaro. Espérate un momentico para ir con el permiso de Álvaro para que puedas contextualizar.
Tranquila, profe, que yo hablé con los implicados y me dieron permiso también. Las implicadas, perdón. Sí. Bueno, mira, Andreita. Estas son las entrevistas de Álvaro. Esta es una entrevista cualitativa, donde son preguntas abiertas. Mira la estructura, lleva el nombre, la ocupación, en este caso la comunidad, en el caso de Álvaro es la familia, yo creo que la tuya también es la familia. Lleva un pequeño objetivo que va apuntado o que el objetivo va direccionado a la problemática. Mira lo que dice Álvaro: mejorar la dinámica familiar aprendiendo a distribuir el tiempo libre. Él hizo un formato, él realizó 7 preguntas. Él realizó 7 preguntas que fueron preguntas abiertas. Una, ¿en qué tan disponible es el tiempo? Como lo es la dificultad del tiempo libre, mira que todas las preguntas que él desarrolla, él aplica, van dirigidas al tiempo, a la problemática. ¿Qué tan disponible es tu tiempo? Trata de descansar dentro de tus espacios laborales, promueve la comunicación en la familia, cuentas con familiares y amigos que te apoyan si es necesario, dedicas tiempo suficiente a tus seres queridos. Si nosotros analizamos, son 7 preguntas que van a, que la persona a la cual tú vas a entrevistar va a decir lo que expresa. Por eso se llama cualitativa. Entonces, mira que él la aplicó. ¿Cuántas personas a él aplicó esta entrevista? A 2 personas. Tú tienes más en tu casa, tienes que aplicarla a más personas. ¿Listo? Hasta ahí va claro. Vamos con la otra entrevista. La otra entrevista va direccionada a la estructurada. La estructurada son preguntas cerradas con el mismo encabezado y preferiblemente que sean las mismas preguntas, pero con opciones de respuesta. Sí, no, algunas veces, sí, no, algunas veces. Álvaro no consideró necesario algunas veces, sino sí o no. Si tú consideras necesario, puedes colocarle sí, no, algunas veces. Entonces, ¿tienes disponibilidad de tiempo? Álvaro, sí, no. Entonces, las mismas preguntas se estructuran para que se dé una opción de respuesta. Para que den opciones, tú das las opciones de respuesta. Ahí la persona, el entrevistado, no va a decir lo que siente, sino que simplemente va a responder, va a seleccionar una opción. ¿Sí quedó claro, Andreita? Sí, señor, sí, señora. Ahora que estaba explicándole a Álvaro, le estaba explicando lo que tenía que ver, cómo analizar esas preguntas. Eso es lo que estamos haciendo. Ya teniendo todo ya direccionado, ahora vamos a entrar, ya le estaba explicando a Álvaro le estaba comenzando a explicar cómo analiza una entrevista semiestructurada, en este caso las preguntas abiertas. Eso es lo que le estaba explicando a Álvaro. Bueno, después que apliques, vas a mirar a cuántas personas le vas a aplicar esa entrevista. Dependiendo a eso, mis hijos, miren lo que tienen que hacer. Pregunta por pregunta le van a hacer un análisis. Esto que yo tengo aquí es una investigación en la parte de educación sobre los niños en el proceso de la escritura. Es muy diferente a la parte comunitaria, pero se los voy a mostrar para que ustedes tengan un punto de referencia. Pueden comenzar según el análisis obtenido en el resultado de las entrevistas. Aquí está un análisis general, pero nosotros vamos a hacerlo pregunta por pregunta. Por lo menos, esperen un momentito. Es que yo tenía el análisis. Pregunta número 1. Ustedes van a decir, voy a mirar la de Álvaro. Álvaro en la entrevista semiestructurada dice, ¿qué tan disponible es tu tiempo? Entonces Álvaro va a iniciar.
El análisis de la pregunta número 1 es que las personas entrevistadas consideran o tienen como punto en común que existe muy poco tiempo, que hay poco tiempo para hay poco tiempo para compartir en familia, que el único día disponible son los domingos. Entonces, él lo que va a hacer es englobar la respuesta que dio la hija y la respuesta que dio su esposa, la va a analizar y va a sacar una conclusión de esa pregunta. Después va la pregunta número 2 y va a analizar. Dime, mi amor. Disculpe que le interrumpa. Es decir, que vamos a hacer como una especie de resumen de ambas respuestas. Correcto, haciendo un análisis de lo que ellos textualmente hicieron. Listo. Listo, profe. ¿Qué le iba a decir? Eso incluye nada más la entrevista estructurada, ¿verdad? La otra no. Semiestructurada. La cerrada, como te lo expliqué ahora, que ahora vuelvo a retomarlo. ¿Listo? Solamente para el análisis de la entrevista semiestructurada. O que vamos por la primera parte. Ya lo entendí. O sea que la cerrada, la que es sí o no, es la cuantitativa y esta. Ya lo entendí, profe. Ya era lo que estaba un poquito confuso. Listo. Tenemos que tener presente, hay que partir de lo que Álvaro dice, hay que partir que la entrevista semiestructurada son preguntas abiertas, pero que nosotros tenemos que analizar de acuerdo a lo que el entrevistador está respondiendo, el entrevistado está respondiendo. Ustedes van a hacer una inferencia, van a inferir lo que ellos dicen. Por lo menos, pregunta número 1, un resumen, como dice Álvaro. De acuerdo a la pregunta, los entrevistados consideran que existe poco tiempo libre en familia, la familia tiene poco tiempo para compartir. Ya tú le das como la interpretación a esa pregunta. Después pasas a la pregunta número 2 y haces lo mismo. La interpretación de acuerdo a lo que dicen las personas que entrevistaste, que después van a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta y a la séptima, haciendo el análisis en preguntas. Señor, dime, mi amor. Disculpe que le interrumpa. Lo de la interpretación, o sea, cogiendo los resultados que dan los entrevistados, se puede hacer como que, o sea, ¿cómo le explico yo? O sea, lo que se va a poner ya en la conclusión que vamos a hacer nosotros de la respuesta que den los entrevistados es como, ¿cómo se realizaría o cómo, ay, que no sé cómo explicar. O sea, ¿cómo sería mejor hacerlo? Si ellos tienen alguna problemática, un ejemplo, ¿cómo sería para resolverlo o ayudarles a resolver esa problemática o no? Tú dices en el análisis. No sé si usted me entiende. Ajá, o sea, usted dice que vamos a coger la respuesta que dé, en el caso de Álvaro, creo que fue la esposa y la hija. Bueno, fueron los dos entrevistados. Entonces, ya uniéndose esas dos respuestas, concluyendo con la que nosotros vamos a hacer el análisis, ¿qué es lo que se va a resolver entre los dos? Porque ahí es donde no entiendo, que usted dice que vamos a hacer una conclusión. Pero la conclusión es al final. Mira, no vamos a hacer una cosa. Tú vas a analizar lo que ellos dijeron. No nos vamos a poner a adivinar. Si la niña de Álvaro dijo que los domingos y la esposa dice que los domingos, entonces las dos tienen como punto de referencia, el punto de partida que existe poca. O sea, como te digo, que la familia solamente se dedica tiempo los domingos. Entonces te dicen, de acuerdo a lo obtenido de acuerdo a la respuesta del entrevistado, la familia o el núcleo familiar es poco el tiempo disponible que tiene. Le vas a dar un análisis de acuerdo a lo que ellas responden. Vas a hacer un resumen de lo que ellas están diciendo en esa pregunta, en pocas palabras. Ok. Bueno, ahora sí. Después de eso, vas a ir a la pregunta número 2 y también vas a hacer un resumen de lo que ellas responden las dos. Si no coinciden, de todas maneras tienen que colocar el punto de vista de una y el punto de vista de la otra. Entonces, de acuerdo a esto,
la entrevistada, no, o sea, no hablemos de porcentaje, sino de acuerdo a esto, la madre, la esposa manifiesta tal cosa y el hijo y la hija manifiesta tal cosa. Entonces, si no coinciden en las respuestas, ¿ya? O tienen puntos de vista totalmente diferentes referente a la pregunta. Entonces, vamos a la pregunta número 3. Hacemos el análisis de la pregunta número 3 de acuerdo a lo que ellas dicen. Así vamos con la 4. ¿Qué vamos a hacer al final? Vamos a hacer un análisis general de las preguntas. Entonces ya pueden englobar todo. De acuerdo a la entrevista realizada, se pudo deducir que el problema o la dificultad de la problemática como tal es el poco tiempo libre que tienen en familia. Hacen como un análisis de los resultados, como analizar los resultados como tal. ¿Sí quedó claro ahora? Sí, señora. Sí, profe, y creo que nos ayudaría bastante, bueno, nos ayuda bastante el informe cuantitativo para esa conclusión. Claro. Porque al ver si por lo menos si hay un 70% contesta sí y un 30% no se puede escribir de parte de eso, ¿no? Así es, Álvaro. Así es. Mire, este informe descriptivo nos va a ayudar a nosotros incluso a reafirmar el diagnóstico. De hecho, yo viendo las respuestas del esposo y de la hija de Álvaro, la problemática que él escogió sí existe. Porque no es el sentir únicamente de Álvaro, también es el sentir de la hija y el sentir de la esposa, si nosotros analizamos las preguntas. Entonces, este informe descriptivo también se puede apoyar a lo que ya ustedes han hecho, a los diagnósticos, a todas las herramientas que ustedes aplicaron para hacer el diagnóstico. Entonces, este informe va a servir como base para hacer el proyecto, para hacer una conclusión, para hacer un diagnóstico, para hacer la introducción, para hacer la justificación, para hacer todo. Entonces, esto nos va a servir como punto de referencia. Lo que tenemos que hacer es analizar. Ustedes tienen una muestra de población muy pequeña. Álvaro tiene 2. Andrea no va para, yo creo que 10 no tiene. Mari, tú 10 no tienes. Entonces, con eso se nos hace más fácil manejar la información. Porque imagínense, aplicándoselo a 30 personas, escoger una mesa grande, ir analizando pregunta por pregunta lo que respondió Andrea, lo que respondió Juan, la que respondió Pedro, las 10 o 30 personas que la apliqué, tengo que hacer ese análisis. Ustedes lo tienen fácil porque son más manejables, la población es pequeña. Entonces es más fácil de pronto hacer la interpretación de las preguntas que ustedes están, lo que ustedes están buscando con cada pregunta. Es más fácil. Ahora sí me quedo. Miren que tienen que hacerlo pregunta por pregunta y después un informe general. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, por mi parte sí. Andreita, Mari, ¿quedó claro? Sí, señora. Bueno, ahora vamos al otro informe, que es el informe cuantitativo. Vamos a volverlo a explicar. Este paso de la entrevista, esto va a ser el parcial, digamos la nota del parcial. ¿Oyeron, mis? Lo que vamos a hacer ahorita, lo que ustedes van a hacer. Miércoles, Álvaro. Ok, profe, no hay problema. Ya me pongo a trabajar eso enseguida, sí, señor. ¿Cómo, Álvaro? Le voy a aprovechar a ponerme a trabajar enseguida en la gráfica y todo. Claro. Ahora le voy a explicar a Andreita lo de las gráficas. No te dejes sentir a Mari. Ahora se me perdió Mari. Bueno. Espérate, Mari. Mari, ahora vamos con el cuantitativo. Cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de cantidad.
Para esto vamos a hacer una tabulación, una tabla de frecuencias o una tabla para tabular. Mira lo que vas a hacer. No lo encuentro. Aquí está. Esto no es que va a ser igual. Yo simplemente muestro esta tabla para tener como un punto de referencia. Aquí en esta tabla ustedes van a hacer una tabla sencilla donde van a escribir en una columna. No van a escribir, van a colocar preguntas y van a colocar el número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digamos que en esta partecita aquí, ustedes van a hacer la pregunta. O sea, van a colocar un ítem, pregunta. Entonces, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, o respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4, hasta la 8. Aquí van los resultados, pero como por lo menos en el caso de Álvaro, que él solamente dio 2 opciones de respuesta, una sí y una no, Álvaro donde va el número 1 va a colocar sí y donde va el número 2 va a colocar no. Si por lo menos Mari quiere hacer una que no sea, bueno, que sea sí, no, algunas veces le agregue otra, entonces ya aquí en el número 3 va a colocar algunas veces. ¿Qué vamos a hacer? Cuando hablamos de frecuencia, escoger pregunta por pregunta y de acuerdo a los entrevistados, vamos a decir cuántas personas dijeron que sí, cuántas dijeron que no. En el caso de Álvaro, que son 2 personas, él va a decir, bueno, en la primera pregunta, una persona dijo que sí y la otra persona dijo que no. En la segunda pregunta que coinciden todos y dicen que sí, dicen dos personas dicen que sí, 0 personas dicen que no. En la tercera pregunta dice, 2 personas dicen que sí y 0 personas dicen que no, o viceversa. 2 personas dicen que no, 0 personas dicen que sí. Para eso tienen que tener la respuesta. Si a Mari se la va a aplicar a 10 personas, ya ella no va a hablar de 2, sino por lo menos 6 personas dicen que sí, 4 personas dicen que no. Tienen que coincidir, que son 10. Por lo menos en la segunda persona, 5 dice que sí, 5 dice que no. Esa es la tabla de frecuencia. Cuando tengo esa tabla, voy a tabular, voy a hacer un gráfico donde voy a colocar las preguntas. Incluso en Word, ustedes pueden dar la opción, el computador les da opción de hacer gráficas o barras. Con ese resultado, con este cuadro, ustedes al ladito le dan la opción de hacer una gráfica, enseguida la grafican y no tienen que estar digitando datos. Entonces, van a hacer una gráfica donde se vea cuántas personas dicen que sí, cuántas personas dicen que no a la primera pregunta, que se vea como estandarizado. ¿Sí? ¿Sí me hice entender en la gráfica? Sí, señor. Después que tengan la gráfica y tengan este cuadro, van a hacer un informe, pero el informe lo van a hacer ya con porcentajes. Entonces ustedes dicen, bueno, de acuerdo a todas las respuestas suministradas por las personas que entrevistamos, el 60% de las personas dicen que hay inadecuada comunicación en la familia y el 40% dice que nos van a redactar lo que está en este cuadro. Y ese es el resultado. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, creo que sí. ¿Cree, compañero? Profe, o sea que la tabulación, ya bueno, la gráfica más que todo, se hace también igual, pregunta por pregunta. Sí. Y después vas a hacer un informe general de todo el análisis de la gráfica. Ok, profe. Señor. En mi caso serían unas 20 columnas, dependiendo de